Buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Es un gusto volverlos a saludar por este medio. Y pues ha existido gran necesidad de, de algunas personas en torno a los tiempos que se están viviendo. Y siento en mi corazón compartir un pensamiento que pueda, al abrirse el corazón de cada uno de ustedes, recibir la respuesta que se está esperando, si se hace en fe, con profunda necesidad delante de Dios, aceptando y reconociendo que somos necesitados, que no estamos bien, aceptando nuestra realidad y aceptando y reconociendo nuestra condición de seres humanos, de hombres, de mujeres, que somos débiles, y que eso es lo que la Biblia dice, pues verdad, somos hechos de barro, somos polvo, y entonces nuestra condición no nos permite ser otra cosa más que seres definitivamente débiles y pequeños. Sin embargo, Dios ha venido a tener misericordia de nosotros, ha extendido su mano, su, su mano poderosa, su mano santa, hacia esta creación que por ratos parece ser que no se acopla, pero Dios sigue teniendo misericordia. Y entonces, partiendo de ahí, yo quisiera contar una historia basada básicamente en la Biblia, que se encuentra allá en el libro de Juan, capítulo 5, y versículo 1 en adelante, donde habla de un paralítico que se encuentra en un lugar que se llama Betesda, y ahí hay un estanque. Entonces este paralítico tenía una enfermedad grave, porque ustedes saben de que un paralítico es una persona que aunque quiera caminar no puede, aunque desee en lo más profundo de su corazón avanzar en el camino, no puede, porque no da pasos hacia adelante, es decir, está paralítico. Entonces, esta historia muestra en el capítulo 5 del libro de Juan que este paralítico tenía 38 años de tener ese problema, 38 años de estar enfermo, 38 años de tener impedimentos, 38 años de no poder avanzar hacia el cumplimiento de sus deseos, de sus anhelos, por muy nobles que fueran. Se daba cuenta que no podía avanzar, ¿verdad? Y es impresionante cómo la historia comienza a partir de Israel, porque Israel tenía una fiesta en ese entonces. Todo ese relato lo encontramos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan. Entonces Israel tenía una fiesta, y en esa fiesta dice la Biblia que subió Jesús a Jerusalén, a la fiesta. Entonces, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta, de una puerta que se llamaba Las Ovejas, había un estanque llamado en hebreo Betesda. Y ese estanque tenía 5 pórticos, a la manera de puertas grandes, pues son pórticos. 5 pórticos tenía. Y en estos había una multitud de enfermos. Habían ciegos, habían cojos, habían paralíticos que estaban esperando que hubiera cierto movimiento en ese estanque, porque se decía de que cada año
descendía un ángel y hacía mover las aguas del estanque, y el primero que entraba a esas aguas se sanaba. Entonces todos querían entrar a esas aguas, pero el problema era este paralítico, que no podía desplazarse, no podía avanzar en su camino. 38 años sin poder avanzar un solo paso. Y estaba en Jerusalén. Entonces, Jerusalén, mis amados hermanos y mis amados amigos, Jerusalén significa casa de paz, ¿verdad? Jerusalén es paz. Y en este caso representa a la iglesia. Entonces, la cuestión aquí es este punto. Que si tomamos ese significado de que Jerusalén representa a la iglesia, lo que estaría diciendo aquí es el hecho de que Jesús viene a la iglesia. Y cuando llega a la iglesia, porque supuestamente había fiesta, porque supuestamente había celebración, entonces se da cuenta que la condición de la gente que está allí es una condición miserable, hermanos. Es una condición terrible. Dice que habían cojos, habían paralíticos, mire, allá habían sordos. Allá, si habían sordos, habían mudos, allá habían enfermos. Terrible. Entonces, si nosotros le buscamos las características a cada uno de esos detalles que pueden afectar al ser humano, entonces podemos reflexionar en el hecho de que el ser humano sufre de incapacidades en sus sentidos para poder avanzar, para poder lograr lo que quiere, para poder avanzar, digamos, y también ingresar a la esfera espiritual de un evangelio que fue puesto a la disposición del hombre y de la mujer, para que éste entendiera la salvación que Cristo Jesús pagó en la cruz del Calvario. Pero como estamos enfermos en nuestra alma y sufrimos, muchos de ellos sufrimos de que no tenemos oído, porque no podemos oír, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios no puede entrar porque tenemos problemas en el oído. No podemos hablar, no podemos caminar, tenemos problemas realmente. Y esa es la condición en que encontró a Jerusalén Jesús. Una Jerusalén que aparentemente era paz, una maravillosa paz allá adentro. ¿Quién, hasta hoy día, quién no quiere viajar a Jerusalén? Ay, ciudad de paz. Pero cuánto conflicto, cuánto problema. Porque la paz precisamente no está en ese concepto, sino que la paz emana de la experiencia del hombre con un Dios viviente, con un Dios amoroso, con un Dios que se compadece del miserable y le hace un llamado a venir a él. Fíjense. Entonces es preocupante cuando Jesús llega a la iglesia, a Jerusalén, y ve, mire, aquel montón de enfermos, esperando a que allá, cuando se le ocurra moverse a las aguas, pueda entrar solo uno y pueda ser sanado. ¿Se imagina? Movimientos donde existe tanta limitación. Movimientos donde básicamente no hay oportunidad de poder ingresar a experimentar a plenitud los beneficios del Evangelio. Y entonces en la descripción que se da está este estanque con agua. Nosotros sabemos
que un estanque con agua, pues ahí tiene el agua, ¿verdad? Tiene que venir un mover para que haga algo, porque si no, es definitivo de que esta agua por sí sola no se va a mover en un estanque. Y entonces cuando se movía, por fin el primero que entraba era sano. Pero dice que tenía 5 pórticos. Fíjese. Entonces esos 5 pórticos dentro de la esfera del evangelio son la oportunidad de que la iglesia tenga 5 ángulos cubiertos ministerialmente. Y ahí encontramos que Dios dejó esos 5 pórticos precisamente para que la gente pudiera ingresar a recibir los beneficios que hay en Jerusalén, que hay en la iglesia. Pero la realidad de la vida espiritual, de la vida física de esa gente que estaba ahí, no era esa. Habían 5 pórticos, sí. Habían 5 pórticos tratando de cubrir 5 ángulos ministeriales. Ahí sí los habían. ¿Había agua en el estanque? Sí había agua. Había un mover angelical cada cierto tiempo. Pues sí lo había, aunque sea limitado. Totalmente limitado. Entonces no importaba de alguna manera cuánta era la necesidad de la gente, porque necesidad había. Necesidad interna de todas las personas que ahí habían, claro que existía, pero era una necesidad profunda en el ser humano de emerger, de salir avante, de salir a flote. Claro que lo había. Había necesidad de sentir una presencia de Dios. Claro que lo había. Pero ¿por qué la condición de la gente no reflejaba esa verdad? ¿Cuál era verdaderamente el problema allí? Si habían ministerios, hermano, había fuente, había agua, había un estanque, supuestamente había un mover hasta angelical, hasta ángeles miraba a la gente. Pero no era suficiente. La condición del ser humano allí en ese lugar era tan terrible. ¿Qué estaba pasando? Entonces cuando Jesús ve el panorama, cuando Él entra y puede observar el panorama, obviamente Él penetra su mirada en la gente y sabe que la gente necesita de Dios. Sabe que hay una necesidad inmensa dentro de cada alma de recibir una porción de parte de Dios. Pero ¿por qué razón no estaban siendo cubiertos? Como que no penetrara el beneficio del evangelio en ese lugar. A pesar de que tenían, como decía, a pesar de que tenían pórticos, a pesar de que tenían ahí a la disposición ese estanque, a pesar de que miraban ángeles, ¿por qué no penetraba eso en la transformación humana? Como para que tan siquiera pudiera alguien haber dado un paso, un paralítico, haber dado un paso hacia adelante. Si tanto era el deseo, o sea, ni siquiera eso es suficiente. Tiene que venir la misericordia de un Dios que se apiada del ser humano, pero este Dios es el Dios fiel y verdadero.
porque todos esos beneficios se habían opacado, se habían menguado, se habían limitado a tal grado que solo uno que entrara podía recibir ese beneficio cuando el agua se movía. Ahora, ¿por qué estaba tan limitado eso? Porque aún ese mover se había vuelto religioso. Entonces, el ser humano, el hombre y la mujer, se ven totalmente incapaces de poder avanzar cuando a la misma vida la devalúan a un concepto religioso. Por eso decíamos al principio, si había fiesta en ese lugar, ¿por qué los paralíticos no estaban haciendo fiesta? ¿Por qué la gente enferma no estaba feliz celebrando? Como que hubiese una contraposición ahí, reflejando de que una cosa con otra eran muy distintas. Ahora bien, todo marca la diferencia cuando llega Jesús. Porque tiene que venir Jesús a tu vida. Tiene que venir para que tú te des cuenta de la diferencia que puede traer al hombre la verdadera realidad de tener una experiencia con Dios a tener solo un concepto religioso, donde te sientes impotente. ¿Quieres avanzar? Sí. ¿Quieres amar a Dios? Sí. ¿Quieres agradarlo? Sí. ¿Quieres hacer lo correcto? Sí. ¿Avanzar en el camino? Sí. Pero no puedes. ¿Quieres ir a la iglesia? Sí. ¿Quieres ser salvo? Sí. Todo eso, todo lo bueno lo quieres. Pero te ves tan limitado por el no poder. ¿Por qué? Porque lo que hay en el corazón y en la mente de los hombres, de muchos, de nosotros, son ideas, son conceptos, y vivimos bajo la práctica religiosa de una fe muy subjetiva. Tiene uno que experimentar un encuentro personal con Jesucristo. Tiene uno que experimentar un encuentro personal con el dador de la vida, con el que nos salvó. Se llama Jesús. Si uno no tiene ese encuentro personal, no existe la posibilidad de poder avanzar. ¿Vas a intentar? Sí, lo vas a intentar. ¿Lo voy a intentar? Sí, lo voy a intentar. Pero no vamos a llegar muy lejos. Voy a intentar cumplir mis sueños, mis proyectos, mis cosas, pero no vamos a llegar muy lejos. Por eso dijo Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces la idea es que entendamos que no podemos, media vez tenemos un encuentro personal con Cristo, no tenemos que separarnos. Media vez nos encontramos con Él, no debemos separarnos, porque separados de mí, dijo Él, nada podemos hacer. Ahora, este hombre de quien estamos hablando, tiene a Jesús enfrente. Por supuesto, en el mismo lugar, con el estanque de agua por allá, con los pórticos por allá, con la multitud de enfermos ahí presentes. Pero él, en específico, él tiene a Jesús enfrente. Jesús
está enfrente de alguien que durante 38 años de vida ha querido tener una experiencia de sanidad en su alma, ha querido tener una experiencia de sanidad en su corazón, ha querido tener una experiencia de sanidad en su mente, en sus pensamientos, en su vida personal. Ese hombre ha querido, ha soñado con una experiencia que transforme su vida. Pero durante 38 años ha sufrido porque no ha podido. Yo desconozco en realidad la condición, los padecimientos, las limitaciones que podamos tener cada uno de nosotros. Y todos aquellos a los que este mensaje pueda llegar. Yo no conozco la verdadera realidad de tu vida, pero sí sé de que mucho puedes soñar, pero vamos al mismo punto. Este paralítico ahora, después de 38 años, ahora tiene a Jesús enfrente de él. Ahora tiene a aquel que es el único que puede trasladar una misericordia verdadera. Que no hay hipocresía en su amor ni en su trato para con nosotros. Que es Dios el único que es genuino, que no tiene doble cara, que verdaderamente desea que nosotros avancemos en este camino. Imagínense, la Biblia dice que tanto amó Dios al mundo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dar ese tipo de pasos para que gente como nosotros sea salva, eso es grande, eso es incomprensible, eso verdaderamente es digno de admirar en la persona de Dios. Dios es admirable y por eso quiero enfatizar en este punto. Ahora este paralítico tiene enfrente de él a Jesús. Como lo puedes tener tú ahora en este momento, como lo tengo yo enfrente de nosotros y nos hace esa misma pregunta. ¿Quieres tú ser sano? ¿Cuántas veces has tenido tú esa necesidad de avanzar, de sanar tu alma, de sentirte en paz, de sacar fuera el conflicto que hay en los pensamientos, de ver con claridad las cosas, de ver con claridad el panorama, de ver con claridad todo ese horizonte que Dios ofrece? Pues solamente teniendo enfrente a Jesús lo podemos hacer correspondiendo a su llamado. Y Él pregunta y le dice: hey tú, ¿quieres ser sano? Es la misma pregunta que nos hace a todos. ¿Quieres ser sano? A ver. ¿Quiénes quieren ser sanos? Todos. Pero Él te está preguntando a ti en esta ocasión. No le preguntó a todos los enfermos que estaban ahí, le preguntó al paralítico, que tenía 38 años de estar aguantando ese padecimiento. Había consumido su ser interior y ahora el dador de la vida estaba ahí. Y le pregunta: ¿quieres ser sano? Y el paralítico le responde: sí, pero el problema es que cada vez que se mueven las aguas por el ángel y yo quiero, otro viene antes que yo, se mete y es sano, y yo como estoy paralítico no puedo. Y así he vivido. No puedo. Pero a Jesús no le interesa lo que tú no puedes hacer. Lo único que le interesa es que tú le respondas a su pregunta, pero que le respondas en fe, en convicción,
aferrado a una esperanza, pero en Cristo Jesús. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que las cadenas se rompan? ¿Quieres que tu alma experimente la paz, el gozo de la fiesta? ¿Quieres que tu alma experimente la alegría? Que Dios transforme el llanto en alabanza, que Dios transforme la tristeza en alegría, en gozo, en júbilo. Responde, ¿quieres ser sano? Entonces le dice Jesús, no, yo lo que te estoy preguntando es si quieres ser sano. Y el paralítico le dice, sí quiero, yo quiero, le dice. Ahí está el secreto. Si tienes fe, si crees, vuelvo a repetir, si crees verdaderamente en Jesucristo, levántate de ahí donde estás. Levántate de tu condición. Levántate de ahí donde están todas esas cosas que te tienen limitado, que te tienen atrapado. Levántate. Levántate, toma tu lecho y anda. Avanza, camina, con carga, con el lecho encima, sí, pero con victoria. Ya sano, avanzando en este camino, avanzando en esta senda, avanzando hacia donde verdaderamente Dios quiere que lleves tu vida. Este es el pensamiento. Dios tiene un plan para tu vida. Querido amigo, querido hermano, no te alejes, no te apartes de Jesús. Separado de Él, nada puedes hacer. Separado de Él, las cosas se van abajo. Es la realidad, porque aunque Él no lo quiera, Él sustenta todas las cosas por la excelencia de su poder, hasta nuestra vida. Sin Él, nosotros no somos más que miserables paralíticos con sueños, con proyectos, con anhelos, con deseos, pero no podemos alcanzar nada, ni siquiera podemos amar a nadie, porque la inconformidad, el resentimiento, el odio, la amargura, esa debilidad y esa impotencia hace que en nosotros nazca un repudio por la vida, por el entorno donde estamos, pero Dios quiere retornarte a la paz, si tan solo tú reconoces que en Él puedes ser sano. Y si así lo crees, levántate de ahí donde estás. Yo voy a hacer una oración en esta hora. Si hay alguien que quisiera hacer esa oración, pues amén, hágala. Pidámosle perdón al Señor. Él está delante de nosotros y su mano misericordiosa nos toca. Padre, gracias te damos por hacer acto de presencia en nuestra vida, aún estando donde estamos y en la condición en la que estamos, sumergidos en una condición y en un estado espiritual donde es claro que necesitamos de ti. Jesús, ven a mí, ven a nosotros, ven a nuestro corazón y haz una transformación de raíz para que podamos avanzar en medio de dificultades, sí, con el lecho encima y con la carga pesada, sí, pero con gozo, con regocijo, sabiendo de que estamos avanzando en esta senda que tenemos por delante, porque tú nos das fuerzas y nos das esa salud espiritual
para poder continuar hacia adelante cada día, Señor. Bendice a cada uno, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Alabamos tu nombre, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Saludos a todos y nos vemos en el próximo video.